Hoy, en General Managers, os traemos 5 estrategias para tu Draft Fantasy. Comenzamos. ¿Qué tal, Toby? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Bueno, pues deseoso de empezar otra semana Fantasy, ya es una menos para el inicio y hoy traemos unas estrategias bastante jugosas para nuestro Draft Fantasy. Sí, la verdad me parece que este es uno de los videos más informativos. Tiene mucha opinión, pero también tiene varios aspectos a tener en cuenta, varias estrategias, varios trucos, incluso, ¿por qué no? Para realizar los drafts que próximamente se vienen en la mayoría de las ligas de esta Fantasy 2020-2021 en la NBA, está al caer. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con con nuestro primer consejo, con lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de draftear, que es qué debemos mirar para draftear un jugador. Bueno, la verdad son un montón de cosas que tenemos que mirar para draftear un jugador, pero nosotros decidimos apuntar cuatro que un poco resumen al resto. La primera es el sistema de puntuación, me parece que es fundamental a la hora de ordenar prioridades y demás. Hay ligas y bueno, un poco en nuestro grupo de Telegram, que luego recordaremos y demás, pero donde la gente está muy activa, surgió una discusión sobre, bueno, cómo ordenar a los jugadores de acuerdo a las puntuaciones. Hay ligas que premian mucho, por ejemplo, a los pivots, que puedan aportar dobles dobles o triples dobles. Entonces, analizar y conocer el sistema de puntuación de tu liga es muy importante para, bueno, para poder saber qué jugadores son importantes y qué jugadores hay que dejar un poco de lado. Otro punto me parece fundamental es la competencia que tienen los jugadores esta temporada. Bueno, quizás estamos hablando de un, no sé, pongo un ejemplo, un Malik Beasley, que terminó muy bien la temporada para Minnesota, pero que le han drafteado un Anthony Edwards adelante. Bueno, conocer un poco los deep charts y cómo están organizados los equipos es otro aspecto a tener en cuenta. El tercero es el historial de lesiones. Creo que hablamos un poco en el tema Gallinari en el video anterior de los posibles bats o sobrevalorados, los jugadores que hay que evitar. Bueno, jugadores que tengan gran prontuario de lesiones quizás no son los más recomendables. Y el último tema, creo que estamos de acuerdo en todos estos, es el carne de traspaso. Si hay un jugador que uno sabe que puede salir traspasado en mitad de temporada, y pongo dos ejemplos de mi equipo, ya sean DeMar DeRozan o LaMarcus Aldridge, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque pueden caer en destinos quizás donde compita mejor el equipo, donde puedan llegar a conseguir más victorias, pero donde sus números bajen, y eso para la fantasy es todo un castigo. Sí, realmente nos podemos encontrar con traspasos de diferentes tipos. Traspasos en los que el jugador mantenga su rol fantasy, pero en un equipo que compita. O bien el caso que tú comentas, que en el que vaya un contender, pero su rol sea mucho más definido y estemos hablando de un jugador complementario y no principal como podría ser en su anterior equipo. Si te parece, vamos a ir con el segundo gran punto de este vídeo, que es saber si drafteamos rookies. ¿Qué hacemos con los rookies? Sabemos que en la Dynasty tenemos que coger rookies porque es el único draft que hacemos anualmente. Pero en las redraft tenemos que tener cuidado con esas estrellas emergentes que pueden crear mucho hype. Y lo primero que tenemos que hacer es plantearnos si es un jugador fantasy. Tenemos que irnos a su hoja estadística, a su forma de jugar y saber si van a ser un jugador eficiente y si también produce mucho. Porque puede ser muy buen jugador, pero no ser un jugador excesivamente recomendable en fantasy. Además, como segundo punto, hemos destacado si va a tener minutos en la rotación. Tenemos muchos casos de equipos que draftean talento, pero en posiciones que están cubiertas o pensando más en el largo plazo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque sobre todo en ligas redraft vamos a tener esos jugadores durante una temporada. Y quizás ese jugador empieza a tener su hueco en el equipo o en la rotación para el entrenador a partir de la segunda, la tercera temporada. Eso a nosotros no nos vale. Nosotros vamos a por al cortoplacismo. Además, tenemos que mirar las aspiraciones del equipo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté en un equipo que vaya a tanquear, sin aspiraciones, que te da la pista de que en la segunda parte de la temporada ese jugador rookie va a tener más minutos, más protagonismo y no se van a detener tanto en ganar partidos, sino desarrollar talento. O bien, si están en un equipo contender y ese jugador que a lo mejor en regular season, por descansos, por protagonismo, ha tenido más minutos en pista, luego pasa a un rol definido pensando en su producción en playoff. Y por último, Toby, no sé qué opinas de este tema,
el Rookie Wall. Hemos hecho hasta una ilustración aquí entre nosotros dos. El Rookie Wall hay que tenerlo muy en cuenta en Fantasy. A ver, para quien no esté familiarizado con el término, Rookie Wall se le llama a todo aquel momento de la temporada que suelen tener casi todos los rookies que llegan a la liga, que es un momento donde un poco dejan de ser la novedad y sufren un bajón en su rendimiento, ¿no? Hay jugadores que tienen la Rookie Wall y se chocan de lleno y bueno, es un poco la transición de ser jugador universitario o que viene de Europa en algunos casos a llegar a la NBA, y que en algunos jugadores ocurren los primeros 15 partidos hasta que se adaptan, otros que comienzan muy bien y luego tienen un bajón, o hay jugadores que lo tienen un poco en el medio. Hay jugadores también que no lo tienen, ¿no? Bueno, son los menos, pero es un caso de estudio incluso que está comprobado que existe en la mayoría de los casos, y hay que tenerlo en cuenta. Quizás un rookie que comienza la temporada jugando por encima de las expectativas. Bueno, se me ocurre un caso. Eric Pascal, el año pasado en Golden State, comenzó fenomenal la temporada, y luego cuando se acercaron las fechas definitorias a nivel fantasy, Golden State no jugó por nada, pero Pascal tenía muchos minutos, su producción comenzó a bajar mucho. Bueno, quizás el cansancio, la fatiga, el rendimiento del equipo son cosas que impactan y que hacen que esta Rookie Wall baje en el rendimiento de nuestros jugadores, y a nivel fantasy eso es un castigo. Un castigo además porque a los jugadores, sobre todo los universitarios, incluso los jugadores que vienen de Europa, aunque ahora menos, el calendario tan apretado y tan largo se le hace muy pesado. Se le hace muy pesado, y hay en un momento de la temporada que bien por bajón físico, bien por bajón mental, o bien también por rendimiento baloncestístico puro y duro, porque los rivales le tomen la medida, ese bajón se produce y por supuesto repercute en fantasy. Si te parece, podemos pasar con el tercer punto, que es un punto que a nosotros nos gusta mucho y lo tenemos muy en cuenta, que es el de los jugadores en año de contrato. ¿De qué estamos hablando? Jugadores que al terminar la temporada sean agentes libres o tengan opción de jugador, ¿no? Básicamente jugadores que al terminar la temporada puedan decidir sobre su futuro y firmar un nuevo contrato. Bueno, para nosotros, quitando algún caso muy especial como mencionamos el de Oladipo, son un must. Son jugadores que uno tiene que elegir y que ante igualdad de condiciones hay que ver cuántos años de contrato le quedan a ese jugador. Son jugadores básicamente que se van a estar jugando el dinero, ¿sí? Se van a estar jugando el futuro de su carrera. Suele pasar mucho en jugadores de tercer o cuarto año que se acercan al primer gran contrato si son jugadores que han tenido muy buen rendimiento, o aquellos veteranos, ¿sí?, que necesitan renovar contrato y que ya con algunos años en la liga saben cómo funcionan. Yo sé que vos sos muy fan y por eso te voy a dejar hablar del caso Marvin Williams. Yo sé que es tu caso fetiche, así que adelante. Marvin Williams yo creo que es el ídolo de cualquier aficionado a la NBA. Un jugador que rinde solo el año en el que tiene que trincar. El año que tiene que firmar contrato, ese año Marvin Williams es un jugador fantasy. No es que sea LeBron James, pero sí es un jugador que sube un par de peldaños fantasy, porque, amigo, hay que ganarse la vida. Y este jugador sabe que haciendo números, y más en las posiciones que tenía, ahora ya se ha retirado, nos ha dejado años fantasy muy buenos, sabiendo que tenía que firmar contrato, como bien dice Toby, a final de temporada. No es el único, es decir, hemos puesto algunos casos recientes. Por ejemplo, Hassan Whiteside, cuando explotó en Miami, consiguió ese contrato, que bueno, que luego fue movido a Portland. Y bueno, tenemos casos recientes como Vucevic, como Ingram, como Van Vliet, como Harrell, que dan un salto cualitativo en sus números. Es decir, intentan también que su producción sea relevante en el equipo para conseguir mejores contratos. Y como todo lo que pasa en la vida real, se traslada al fantasy. Sin duda, es un punto muy a considerar. Así que bueno, sabemos que la agencia libre del 2021 viene muy cargadita. A echarle un vistazo y ver cuál de todos esos jugadores que aparecen como posibles agentes libres puede ser el que dé el salto de calidad. Bueno, y ahora llega uno de los grandes dilemas de cualquier manager fantasy, que es draftear por posiciones. Aquí lo ponemos un poco en interrogaciones porque es una duda que nos surge a todos en algún momento. Cuando llega ese punto crítico del draft en el que hay mucho donde elegir, mucho del mismo nivel, te van quedando algunas posiciones cojas, hay que analizar este tema. Es decir, empezamos por la calidad y la cantidad disponible. ¿Por qué?
porque tenemos también que saber cómo completar nuestro equipo de la forma más aseada posible. Si sabemos que quedan 4 o 5 power forwards de nivel, vamos a dejar esa elección un poco en cuarentena. Tenemos que buscar posiciones en las que haya pocos jugadores, en los que vayamos a marcar la diferencia, y ante igualdad de rendimiento o igualdad de producción, como ponemos aquí, elegir la posición que más nos convenga. Yo soy un firme partidario de siempre draftear por talento. ¿Por qué? Porque la temporada es muy larga, y aunque un equipo tenga una sobreproducción de jugadores en ciertas posiciones, si tú tienes más en esas posiciones, es que otro equipo tendrá carencias en otras posiciones. Llegar a un acuerdo es mucho más fácil con talento en tu equipo que con jugadores simplemente distribuidos por necesidades a nivel de plantilla. Esto es algo que hablaremos, Toby, porque yo sé que tú aquí puedes incluso diferir un poco, pero bueno, como estoy presentando yo este punto, voy a terminar con nuestros consejos y ahora lo debatimos un poco. Tenemos que jugar con la multiposicionalidad. Hay muchas plataformas fantasy en las que los jugadores no solamente tienen una posición. Es decir, James Harden, por ejemplo, en ESPN aparece tanto con la posición de point guard como de shooting guard. Entonces, tenemos que tener en cuenta a esos jugadores porque pueden ser muy valiosos conforme vayan pasando las rondas. Y por último, antes de hablar de este tema, Toby, tenemos que tener en cuenta los puestos útiles que tenemos por plantilla. Es decir, esos puestos que pueden ser ocupados por cualquier posición y que nos dan esa opción de tener jugadores o posiciones más sobrecargadas que otras. Sí, la verdad estoy bastante de acuerdo en todo esto. Vos sabés que yo soy, por ejemplo, muy de elegir jugadores que tengan más de una posición. Es algo que a mí me agrada mucho, te dan muchas variantes en las ligas y en las plataformas que lo permiten. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta, no hay que volverse loco. No es necesario tener de todas las posiciones la misma cantidad, sino buscar más o menos que todas den el mismo rendimiento. Siempre después está la opción de hacer traspasos en las ligas redraft o mismo en las Dynasty. Así que el hecho de perseguirse y tener, bueno, un point guard, un shooting guard, un small forward y draftear 1-1-1-1 y no andar salteándose puntos, bueno, es algo que no recomendaría. Y pasamos a uno de los puntos más controvertidos de este vídeo sobre estrategias para el draft, y es draftear jugadores lesionados. Sabes, Toby, que yo soy muy fan de draftear jugadores lesionados a mitad de draft. Sí, es verdad que en las primeras rondas no me atrevo mucho, pero tenemos que correr un riesgo con un propósito. Y tenemos que saber cuál es el formato de nuestra liga, cuál es la duración de la liga, que en casi todos los casos se ajusta a la regular season, saber, en el caso de que tengas playoffs, si puedes acceder a playoffs sacrificando alguna ronda importante por algún jugador lesionado. Tenemos que tener en cuenta la fecha del All-Star como fecha límite. ¿Por qué? Porque si ese jugador después del All-Star no está recuperado, será difícil que entre en dinámica en regular season. Y por último, ponemos aquí un punto que yo creo que es un poco la clave de todo esto, es solo si no te convence nada de un rango inferior. Es decir, siempre cogeremos un jugador lesionado que en su plenitud pertenezca a rangos superiores, en algunos rangos inferiores en el que no te convenza nada o nada se ajuste a tu planificación deportiva. Sin duda, me parece que son temas a tener en cuenta. Quizás este año al estar el famoso parón del All-Star, pese a que no hay All-Star en sí tan temprano, bueno, esa fecha la tomamos como tentativa, pero sin dudas es correr el riesgo, pero no porque sí, sino porque, bueno, considerás de que tal jugador puede dar más adelante una ventaja. El año pasado hubo mucha gente que arriesgó con Klay Thompson, con Kevin Durant. Sé que, por ejemplo, vos, además de hacerlo con Klay, lo hiciste con Zion Williamson, que, bueno, lamentablemente es algo que funcionó hasta ahí, porque, bueno, después Zion tuvo más lesiones. Pero siempre es una opción sexy draftear jugadores lesionados, pero no hay que volverse loco. Normalmente jugadores que están lesionados caen mucho por algún motivo, y hay que también distinguir esos jugadores tipo Porzingis, que se van a perder al menos el primer mes y medio de la temporada, a un jugador como Thompson, que se va a perder la temporada entera y que quizás en una liga redraft no tendría sentido elegirlo. Entonces hay que tener un propósito, hay que tener en cuenta la fecha, y
siempre ten en cuenta que cuando se draftea en el 80, 100, 120 un jugador lesionado, tranquilamente puedes estar dejando pasar una pieza que puede aportar puntos y que puede dar quizás no el potencial de un Durant, pero sí al menos puntos seguros de un jugador que va a estar sano. En mi defensa diré, Toby, que Zion se me lesionó después. No lo pillé lesionado. Con Oladipo, Hayward y Klay Thompson, cada uno en su rango, sí me la jugué. Hay que tener en cuenta que no podemos llenar tampoco nuestro equipo de lesionados, porque cuando vayas a empezar la temporada, tú miras tu equipo, te encantará, parecerá un All-Star, pero al fin y al cabo tienen las posiciones, tienen los huecos que tienes en enfermería, y además esos jugadores no te van a aportar al principio. Es un poco caos, pero si lo que decimos aquí, si tiene un propósito, tenemos controlada las fechas y son jugadores que caen en un rango inferior, hombre, podemos plantearnos su elección. Hoy, Toby, hemos dicho en el vídeo 5, pero también eres tan generoso como otros días y nos trae un bonus track. Sí, tenemos un bonus track que creo que es algo más personal. No sé si es una estrategia, pero es algo que solemos tener en cuenta. Y es el tema de mezclar la fantasy con los colores, con elegir jugadores de los equipos con los cuales uno simpatiza, ¿no? Es algo muy personal. Yo, por ejemplo, tengo como regla no elegir jugadores de San Antonio, quitando algún caso muy aislado, pero por una cuestión de que San Antonio tampoco es de los equipos fantasy más productivos. Pero es todo un tema, ¿no? Quizás la noche en la que, bueno, tu jugador anda bien y tu equipo anda bien es doble felicidad, pero si tu equipo pierde y además el jugador de tu equipo que vos tenés en la fantasy jugó mal, es un poco doble amargura, ¿no? Es complicado tratar de mantener el equilibrio entre tus ganas fantasy, tus ganas de que gane el equipo, ver cómo evoluciona tu relación con cierto jugador también, ¿no? Porque suponete que vos elegís a la estrella de tu equipo y no tiene su buen año fantasy o te hace perder una liga una semana porque jugó mal. Bueno, me ha pasado más de una vez de pasar a odiar a ese jugador, o no odiar es una palabra muy fuerte, pero sí no tenerle tanto aprecio básicamente porque me arruinó la fantasy, pero sigue jugando en mi equipo. Es algo que hay que tener en cuenta y que puede afectar quizás no tanto a tu equipo en sí, sino a cómo disfrutes vos a la liga y a la NBA en general. Es todo un tema porque además de las casuísticas que tú has dicho, se da el tema de cuando ese jugador que tú tienes en fantasy juega contra tu equipo. Y bueno, eso es una relación de amor-odio muy rara. Yo creo que solamente los jugadores fantasy la sabemos. Y quizá de todo lo que hemos nombrado puede ser lo que dé más lugar a debate en cuanto a lo que nos pueden dejar nuestros seguidores en comentarios. Yo particularmente soy de escoger jugadores fantasy a los que sé que no les voy a coger manía. Es decir, si yo cojo a alguien de los Sixers, no voy a intentar no coger a alguien que ya de por sí no me caiga bien, porque si ya encima me da un mal rendimiento fantasy, apaga y vámonos. Y si tiene un contrato multianual, le he cogido tirria y lo toca aguantar muchos años en mi equipo, ya entonces Toby sí que está sentenciado, ¿eh? Estaría todo mal básicamente. Luego está la estrategia inversa, que es que un jugador te caiga ya mal de por sí, lo cojas y te empieza a gustar porque te dé un rendimiento. Que bueno, en pocas ocasiones ocurre, ¿eh? También te lo digo. No suele pasar, no es lo común. Si alguien te cae mal, va a rendir mal, nunca te va a dar lo suficiente y te vas a enojar. Bueno, cerrando ya este vídeo, Toby, recordamos nuestras redes sociales, General Managers en Telegram, cada vez somos más. Parece que nos repetimos, pero es que es verdad, es que el crecimiento está siendo exponencial, lo estamos pasando cada vez mejor en el grupo. Y luego tenemos nuestra cuenta de Twitter, @GMFantasyNBA, en la que la verdad también va creciendo la interacción. Tenemos la verdad que unos seguidores que son para comérselo, que nos dan muchísima difusión, y gracias a ellos también en parte el canal está creciendo y nos está permitiendo que nos estemos esforzando cada vez con más ganas, porque la familia de General Manager Toby va en aumento. Sin dudas, la verdad estamos muy contentos. Estamos próximos a nuestros primeros 100 suscriptores en YouTube. Para aquellos amantes de las estadísticas, nosotros lo hacemos por algo más que por los suscriptores. Es un poco un lugar de encuentro, como nos presentamos al principio. Así que bueno, muy contentos de que a la gente le guste
de que el grupo de Telegram esté a tope, así que nada, seguimos con esto. Nos vemos el miércoles, Toby. Hasta el miércoles. Chao.